Señor consejero, pasamos al siguiente punto de orden del día. Comparecencia del excelentísimo señor consejero de Fomento y Vivienda ante la Comisión a fin de informar sobre las medidas para la transparencia y accesibilidad a las titulaciones hipotecarias. Esta comparecencia la formula el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y para ello tiene la palabra en primer lugar el señor consejero. Gracias, señor presidente. De nuevo, casi que empiezo por donde acababa la anterior comparecencia, pero en cualquier caso vamos a contestar a esta petición de comparecencia del Grupo Podemos, aunque es un asunto que está planteado y es competencia del Gobierno de la Nación, de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores, del Banco de España, en definitiva, potestades que no tiene el Gobierno de Andalucía. Pero en cualquier caso no voy a rehuir lo que se plantea. Creo que seguramente será una manera de distraer la atención, porque se podía dirigir el tiro exactamente allá donde hay capacidad de respuesta eficaz. Usted habla de la titulización. Bueno, efectivamente es un tema controvertido. No sé si usted que lo ha planteado lo tiene claro. Algunos no estará mal que recordemos lo que dice el Banco de España en relación con lo que es la titulización, ¿no? Es un proceso financiero por medio del cual se transforman unos activos o créditos o préstamos en títulos o valores negociables mediante una cesión a un fondo de titulización, quien a su vez emite unos bonos para que sea colocado entre inversores institucionales. Bueno, de esta manera lo que persigue la entidad es vender todo o parte de los riesgos para obtener nueva financiación y así no tener que ir a vías como ampliación de capital para seguir manteniendo su operatividad en el mercado. Esta titulización hipotecaria está regulada por la Ley 2 del 81, del 25 de marzo, por la regulación del mercado hipotecario del Decreto 716 de 2009, por la Ley 1/2013 de mayo de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, en definitiva, legislación de ámbito estatal. Hay un debate ciertamente abierto sobre la legitimidad que tiene la entidad financiera de exigir el pago de una hipoteca cuando éstas han sido cedidas a un fondo que lo ha titulizado y está en manos de un tercero. A ese respecto hay doctrina, por decirlo de alguna manera, posición fijada por el Banco de España sobre este régimen de sociedades de fondos de inversión inmobiliaria y sobre la titulización hipotecaria, de manera que plantea que la titulización de un préstamo supone que la entidad concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por ley la titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su administración. Añade también que la normativa aplicable de la titulización de préstamos no se desprende que los deudores tengan que ser informados en ningún momento, ni de la incorporación ni de la baja de sus préstamos a un fondo de titulización. Además, nada se opone a que la titulización se refiera únicamente a una parte del préstamo hipotecario. Digo lo que dice el Banco de España, no lo que digo yo. Esto lo dice el Banco. Por tanto, yo creo que lo que tienen que plantear ustedes es, bueno, pues darle al César lo que es del César y acabar colocando la exigencia y las demandas frente a quien las tiene. Y lo vuelvo a reiterar, por eso le decía que empezaba casi como terminaba la anterior comparecencia, que pidan a quien es competente en materia exclusiva en planificación económica, que es el Gobierno de la Nación, asuntos que se refieren a la modificación de normativa de carácter estatal. Sí pudiera estar de acuerdo, y nosotros como Gobierno y como partido que sostiene al Gobierno hemos planteado una serie de asuntos ante el Gobierno de la Nación y en el debate parlamentario, que no sé si ustedes coinciden con ellos, pero seguramente no estaría mal que quien tiene la convicción de que se puede elegir otro camino acaben sumando esfuerzos para intentar cambiar el curso de las cosas, como la propia redefinición del derecho a la vivienda en la Constitución para garantizarla de forma efectiva, como antes le he señalado. Es un tema que se está planteando y el que nosotros estamos demandando a quien tiene potestades para hacerlo. Establecer un sistema general que permita la compra en ejercicio de retracto por las administraciones públicas, cosa que además en el ámbito de su competencia va a ser este Gobierno con la ley de retracto y tanteo que le hemos incorporado, que pronto estará en trámite parlamentario, como la eliminación automática por parte de la entidad financiera de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español,
como la eliminación de las cláusulas de suelo de la totalidad de los saldos vivos de préstamos hipotecarios, como facilitar la renegociación de la deuda con mediación pública, y en caso de no poder salvar la pérdida de vivienda, evitar que esa pérdida arrastre además una deuda de por vida para la persona afectada, como reformar la ley de segunda oportunidad que permita un aplazamiento, la reestructuración o la quita de las deudas pendientes, realizada también mediante una mediación pública y con garantías, como mantener los planes plurianuales de vivienda, ejecutados por las comunidades autónomas y coordinados desde el Gobierno, donde se contemplen las ayudas para las viviendas protegidas, ¿verdad?, cosa que hemos dicho antes y que ha liquidado el Gobierno del Partido Popular, o como habilitar procedimientos que faciliten a las familias que han sufrido un proceso de desahucio el uso de la vivienda vacía, propiedad de la entidad financiera que han recibido ayudas públicas. Todos esos elementos podían formar parte de las demandas que ustedes hicieran, que nosotros estamos haciendo al Gobierno de la Nación, que sí tiene capacidad y potestades para cambiar el curso de los acontecimientos. Y cuando, señorías, hay un amplio trabajo por delante que poder hacer para ir efectivamente garantizando el derecho a la vivienda de los ciudadanos, pero pasa porque cada uno acabe asumiendo las capacidades que tiene. El Gobierno de Andalucía tiene una palanca de potencia 10 que está utilizándola al límite de sus capacidades. El Gobierno de la Nación tiene una palanca de potencia 100 que no está utilizando simplemente porque no tiene la convicción ni cree que ese sea el camino. Pero los que sí queremos que el camino hay que reorientarlo, podíamos hacer un trabajo conjunto para hacerlo. Y ya le he señalado, y se lo reitero, que ustedes han tenido una magnífica ocasión facilitando, si hubieran querido, un gobierno de cambio hace pocos días en el Parlamento, cosa que no han hecho. Nosotros, en el ámbito de nuestras competencias, como Gobierno, no estamos eludiendo nuestras responsabilidades, en absoluto. Estamos legislando, estamos apoyando económicamente, estamos prestando servicios de asesoramiento, de intermediación, de protección, teniendo interlocución con todos los agentes que intervienen en el proceso y estamos haciendo, se lo he reiterado antes, y no quiero volver a hacerle una enumeración de todas las cosas. Empezó con la Ley de la Función Social de la Vivienda, recurrida por el Tribunal Constitucional, al Tribunal Constitucional por el Partido Popular, pasando por todos los acuerdos que saben ustedes que hemos tenido con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con el Consejo General del Poder Judicial al que antes me he referido, con la Federación Andaluza de Municipios, el anteproyecto de retracto que le he señalado antes con la incorporación de la consideración del tanteo va a estar en trámite parlamentario dentro de poco. Saben ustedes que está también en fase avanzada de tramitación parlamentaria el proyecto de ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos hipotecarios, que además, en el caso concreto del debate que se plantea en la disposición adicional tercera, habla sobre, en el caso de transmisión del préstamo hipotecario por parte de la empresa prestamista, ésta deberá comunicar en el plazo de 10 días hábiles a la persona consumidora y usuaria y garante, en su caso, el nombre, dirección y todos los datos necesarios para completar la identificación del nuevo acreedor hipotecario. Eso en el ámbito de las capacidades y las competencias que puede tener el Gobierno de Andalucía, en este caso con una ley que no ha tramitado la Consejería de Fomento, si es del Gobierno, de la Consejería que tiene las competencias en materia de consumo, pero que en definitiva está extremando todas sus capacidades en el ámbito normativo para proteger los derechos de los consumidores. Y todo esto en aras de la transparencia y de la obligatoriedad de informar a los consumidores de todo lo que atañe a su relación con los préstamos hipotecarios. Y en la lucha contra los desahucios, sabe usted también que además de las medidas normativas, pues estamos, se lo he señalado antes, duplicamos en el mes de agosto los recursos que tenía una orden para dar respuesta con una medida de ayuda de 3.330 euros año a las personas que han sufrido un proceso de lanzamiento que no se ha podido evitar en algún caso y, en consecuencia, naturalmente no de concurrencia competitiva, sino de forma directa. No tendría sentido que tuvieran que concurrir de forma competitiva quien ha sufrido una situación de esa naturaleza. Hay una línea también de ayuda al alquiler a personas en situación de especial vulnerabilidad, que ha representado atender a 2.463 familias, con una media de ayuda de 1.754 euros. Y hay otra línea
para personas con ingresos limitados, también de ayuda al alquiler, que va a atender a unas 7.745 familias, tarea que está en el último trámite de su gestión y, por tanto, serán los desembolsos hechos en un plazo breve. Todo esto le podría señalar algunas cosas más, pero, en definitiva, este es un breve resumen de lo que supone el compromiso de este Gobierno en la materia, que sí es de su espacio competencial y, por tanto, estamos ejerciendo. Aquello que no es de nuestro espacio competencial no lo estamos silenciando, lo estamos reclamando al Gobierno de la Nación y creo que ese es el camino. No podemos trasladar mensajes equívocos al conjunto de los ciudadanos diciendo que vamos a abordar desde las capacidades de una comunidad autónoma aquello que el Estado en su conjunto no hace, por no hablar de la política económica desastrosa que ha ido incrementando la desigualdad en España hasta niveles insoportables y que, por tanto, es la que explica por qué mucha gente no tiene capacidad de pagar sus hipotecas o pagar sus alquileres. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Señor Gil de los Santos, tiene usted la palabra por un tiempo de 7 minutos. Señor consejero, mal de muchos, consuelo de tontos. Está usted recurrentemente aludiendo, comparándonos con otras comunidades autónomas, que yo creo que por mucho que insistamos, Andalucía no avanza comparándonos con otras comunidades autónomas. También muy insistente está usted esta mañana con el tema de la investidura, de por qué no hemos apoyado al Gobierno. Y la respuesta es clara. A la derecha del PSOE solo existe el abismo. Y ahora mismo el abismo es Ciudadanos. Así que yo creo que es clara mi respuesta. Corregirle que en esta materia, que tiene relación con la vivienda, Andalucía es competente en consumo, que es donde se circunscribiría la titulización de activos hipotecarios, ¿vale? Y, por informarle, estamos en la fase de ponencia de la Ley de Consumidores Hipotecarios. Por otra parte, si no están de acuerdo con la política de Bruselas, ¿no le parece a usted una incongruencia haber apoyado la reforma del artículo 135? A modo de reflexión. Así, por tanto, no por repetirlo 1000 veces, va a desaparecer el problema de la vivienda. Más bien, al contrario. Cada vez que se pone sobre la mesa, aparece alguna cuestión nueva que vuelva a requerir de nuestra atención. Sin duda, la cara más amarga es la de los desahucios, pero no pensemos ni de lejos que es la única. La complejidad del boom inmobiliario llegó a generar todo un entramado que podríamos calificar de ingeniería financiera para garantizar la supervivencia de los bancos. Uno de sus resultados es lo que se ha denominado como titulización. Por si alguien no está familiarizado con el término, aunque usted ya lo haya expuesto brevemente, les diré que es un método de financiación basado en la venta de activos o derechos de cobro futuros con carácter básicamente hipotecarios. Posteriormente se empaquetan en emisiones de bonos que se colocan en el mercado financiero, donde los inversores los adquieren a través de una entidad sin personalidad jurídica. En España se les denomina como fondo de titulización y sociedad gestora. Su origen se remonta a principios de los 90 y alcanza su plenitud con el boom inmobiliario. Sé que es complejo, pero ahora se lo explico con un ejemplo para que quede mucho más claro. Un banco concede una hipoteca a una familia. El banco lo convierte en bono y la vende en el mercado financiero. Pero al mismo tiempo sigue siendo el gestor y cobrador de las cuotas mensuales, por lo que la familia ni se entera. Es una jugada maestra. El banco elimina el riesgo de impago y se lo transmiten a estas entidades compradoras. Además, el banco recupera la totalidad del préstamo que concedió por la hipoteca y vuelvan a disponer del efectivo para multiplicar los préstamos inmobiliarios sin riesgo. Es evidente que estamos ante un fenómeno que lo único que hace es retroalimentar una política hipotecaria de la que no creo que haga falta recordar sus consecuencias: desahucios, desalojos, aniquilación del derecho a la vivienda. Un escenario en el que, como siempre, encontramos los mismos beneficiarios y los mismos perjudicados. Y todo ello con el mayor oscurantismo, porque si la parte privada ha generado un complejo sistema financiero para salir indemne, la Administración pública tampoco ha hecho mucho por impedirlo. Más bien lo contrario, se lo ha puesto muy fácil y espero que en la segunda intervención no tire de argumentario y nos centremos en este asunto. Es un proceso que se sustenta en la más completa opacidad, ya que estas entidades no se inscriben en los registros de la propiedad. En su lugar,
las operaciones de los fondos de titulización hipotecaria y los fondos de titulización de activos se recogen en un fichero de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Y acceder a esta información es toda una odisea. Ya sé que esto es materia estatal, pero desde Andalucía se puede regular para que se obligue a que se inscriban en otros registros mucho más accesibles o que, por lo menos, la Administración Pública andaluza haga algún esfuerzo en corregirlo. Esto es lo que permite a los bancos ocultarse para que nadie sepa que ya no son los verdaderos acreedores de las hipotecas que gestionan. De hecho, siguen actuando como si fueran los acreedores de las hipotecas, incluso ante procedimientos judiciales como en el caso de los desahucios. Sí, han oído bien. Algunos bancos acuden a los jueces para desahuciar a familias por unas hipotecas que ahora son de otras entidades financieras o de entidades que ni siquiera no tienen personalidad jurídica. Una situación tan rocambolesca como dramática. Una situación, señor consejero, que tiene una fácil solución ofreciendo mejor accesibilidad a los datos de estas empresas y más transparencia y control sobre los procesos de titulización y sobre las entidades financieras que las adquieren. Muchas gracias. Señor consejero, tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Alguna consideración sobre lo que plantea el señor Gil de los Santos? En primer lugar, le voy a reiterar, y creo que se lo voy a volver a leer para no equivocarme de forma concreta, lo que el proyecto de ley, efectivamente, de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios contempla. La disposición adicional tercera dice exactamente que en el caso de transmisión del préstamo hipotecario por parte de la empresa prestamista, ésta deberá comunicar en el plazo de 10 días hábiles a la persona consumidora y usuaria y garante, en su caso, el nombre, dirección y todos los datos necesarios para la completa identificación del nuevo acreedor hipotecario. Es decir, en el ámbito de la capacidad y la responsabilidad que tiene este Gobierno y las medidas legislativas que impulsa, está contenido esto. Pero eso no es óbice para que acabe usted desconociendo que la capacidad de la planificación económica general del Estado, incluido el sistema financiero, compete al Gobierno de la Nación. Y lo que le estamos diciendo es haga un esfuerzo más útil dirigiendo su crítica, su análisis, que yo puedo compartir en algunos casos, a quien tiene la potestad para hacerlo. Esto es lo que le estoy diciendo y no desviando la atención. Usted habla, me va a permitir que se lo decía antes, del tema de desahucios, ¿verdad? Ustedes han manejado en sede parlamentaria datos que han torcido, que han tergiversado, que han manipulado o que han ignorado. Póngale el calificativo que quiera. Me da igual. Que no responden a la realidad. Con un objetivo. El objetivo es, en eso coincide con el Partido Popular, trasladar la sensación más oscura posible sobre la realidad de Andalucía. Y le digo esto y le haré una observación previa, que se lo dije antes. Con que haya un solo caso de familia que esté en riesgo de perder la vivienda es un grave problema social y, por tanto, tiene el compromiso de este Gobierno para intentar evitar esa situación. Porque los datos que le voy a dar a continuación pareciera que queremos quitarle gravedad a la situación. No ese es el objetivo. Lo que estamos diciendo es seamos cabales a la hora de analizar una realidad y no torzamos los datos. Ustedes han dicho aquí, en sede parlamentaria, con datos del INE, entonces se dice que el 77,6% de los desahucios, entrecomillado porque es cita literal de ustedes, registrados en 2014 lo fueron de la vivienda habitual, lo que traducido quiere decir que se deja a miles de familias sin hogar. Es la tergiversación más burda de todas las que han realizado. Sí, la más burda. Los datos del INE, solo el 29% y no el 76,6%, como ustedes afirman, de las ejecuciones hipotecarias en España se realizan sobre vivienda que tiene la consideración de habituales. El resto son garajes, locales, oficinas, segunda vivienda, solares urbanos, fincas rústicas, cualquier otra cosa menos vivienda habitual. Eso en el conjunto del Estado, porque no tiene datos desagregados por comunidad autónoma el Instituto Nacional de Estadística. Pues sí lo tiene el Consejo General del Poder Judicial. Y ustedes hacen otra afirmación donde dicen que Andalucía sigue liderando la cifra de desahucios en España con el 24% del total de desalojos producidos. 24%. Bueno, yo creo que sería razonable pedirle a ustedes que hicieran una afirmación que tuviera en cuenta la población de Andalucía. Claro, si ustedes me comparan
Andalucía con La Rioja, bueno, podemos establecer el ranking que ustedes quieran, como si lo comparan con Ceuta o con Melilla, con todo el respeto que merecen cada una de estas comunidades, ¿verdad? Pero si la referencia la hacemos por cada 1000 habitantes, que es un dato objetivo, independientemente de dónde se viva, por cada 1000 habitantes la incidencia en Andalucía es de 1,2, mientras que en el conjunto del Estado es de 1,5, ¿verdad? ¿Significa eso que estemos contentos? En absoluto. Pero ese es el dato, ¿verdad? No se empeñen ustedes en retratar una realidad de Andalucía que no es la verdad. Si lo hacemos por miles de familias, no por miles de habitantes, el análisis por cada 1000 hogares en Andalucía da 3,3 de incidencia. La media en España es el 3,5, ¿verdad? Y ustedes además no tienen ningún interés en aclarar lo que representa una ejecución hipotecaria, un desahucio o un lanzamiento. Lo confunden todo. No sé si deliberadamente también, ¿verdad? Ejecuciones hipotecarias hay muchas, muchísimas, de temas además que no son de vivienda principal y que por lo tanto no me preocupan a mí personalmente. Cuando al final un banco decide ejecutar a un promotor inmobiliario que se ha quedado con una promoción sin vender o a medio hacer, bueno, no dejará de ser un problema económico, no es un problema de relevancia social donde una familia pueda acabar perdiendo la vivienda. Ese es el problema que le preocupa fundamentalmente a este gobierno. Y ahí le diré también que en datos comparativos, del total de desahucios producidos, que no todos terminan en lanzamiento, obviamente, ¿verdad? En el caso de Andalucía estamos en el 28,8% del total de desahucios que acaban en lanzamiento. La media en el Estado es del 35,5%. ¿Significa que estamos satisfechos? En absoluto, se lo vuelvo a reiterar, para que nadie tergiverse y manipule las palabras. Pero esos son los datos. ¿Tiene eso algo que ver con el compromiso de este Gobierno a la hora de plantear con el sistema andaluz en defensa de la vivienda las tareas de información, de intermediación, de asesoramiento y de protección que hemos hecho? ¿Tiene algo que ver? Atribúyale usted lo que quiera. Pero los datos son eso. Y por tanto lo que le ruego es que, sin quitarle gravedad al problema, que lo tiene, haga dos cosas. Primero, retrate la verdad tal cual es y sobre ella haga análisis, no la tergiverse, no la manipule, no mientan, ¿verdad? Y segundo, lógicamente, acaben reconociendo los esfuerzos que está haciendo este Gobierno, que le insisto en términos comparativos más que ninguna otra comunidad autónoma. Y tercero, para cambiar el curso de los acontecimientos de forma contundente, coloquen la demanda en quien tiene potestad y capacidad para hacerlo, que es el Gobierno de la Nación. Y ahí estaremos de acuerdo en pedir lo que el Gobierno no está dispuesto a hacer hasta este momento. Y este es el espacio en el que yo creo que debía mantenerse la discusión. Lógicamente usted es libre de plantearlo en las coordenadas que crean que políticamente le es más rentable. Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Señor Gil de los Santos, tiene usted la palabra por un tiempo de 3 minutos. Bueno, la verdad que los datos están ahí, la verdad que la forma de verlo es poco subjetiva. Yo creo que el problema es bastante grave, se mire por donde se mire. En mi anterior intervención le indicaba el proceso de titulización que se ha generado a través de un proceso de ingeniería financiera favorecido en parte por la propia Administración pública. La opacidad de estas entidades está amparada por la falta de regulación de las mismas y esa respuesta solo puede ofrecerse desde las instituciones, ya sean nacionales como autonómicas. Que esa opacidad, de momento, no sea ilegal no quiere decir que no se esté cometiendo delitos, porque los bancos que han titulizado las hipotecas y solicitan los desahucios se presentan como propietarios del crédito, cuando en realidad ya no lo son. Y no es una suposición, así lo recoge un auto del mes de septiembre del pasado año dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Fuenlabrada, que dejaba sin efecto un desahucio porque el acreedor no era la entidad que lo reclamaba, sino un fondo de titulización. En este sentido, el Banco de España, ya que usted lo ha nombrado, también voy a leer literalmente lo que dice el Banco de España, mediante escrito de 26 de marzo de 2015 y de conformidad con la Ley 19/1992 sobre régimen de sociedades, fondo de inversión inmobiliaria y fondo de titulización hipotecaria, manifiesta que, y cito literalmente, repito, la titulización de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo. Podríamos citar otras referencias legales o judiciales que avalan lo que les estoy exponiendo,
pero de lo que se trata es que nos pongamos de acuerdo y empecemos a trabajar de verdad en una normativa que ofrezca transparencia sobre los procesos de titulización y las entidades financieras que los soportan. Así estaremos poniendo otro granito de arena en la construcción de un sistema más justo y, sobre todo, en la concreción real de un derecho a la vivienda, especialmente para aquellos que sufren los riesgos de un desahucio, pero también para aquellas familias que no tienen problemas económicos, pero que están siendo también utilizados, sin saberlo, por un sistema financiero que no atiende a las personas, solo a los beneficios. Nuestro grupo parlamentario ha presentado varias enmiendas a la Ley de Consumidor Hipotecario en este sentido, y es verdad lo que usted recoge, ese apartado adicional. Pero espero que su señoría tenga la bondad de leerse esas enmiendas que hemos presentado con detenimiento y hablar con su homólogo en salud, el señor Aquilino Alonso, para su toma en consideración, ya que es esta consejería donde ahora se sustentan las competencias de consumo y donde está teniendo lugar la fase de ponencia de la ley. De esa forma, se daría un salto cualitativo en la protección de los consumidores andaluces en materia de protección financiera. Muchas gracias. Gracias, señor Gil de los Santos. Señor consejero, tiene usted la palabra para cerrar esta intervención. Sí, gracias, señor presidente. Con mucha brevedad, tres cosas, casi telegráficamente. Primero, en relación con lo que usted plantea, la ampliación de las posibilidades de transparencia, está recogido, no se lo voy a reiterar, en la disposición adicional tercera, en el ámbito de las capacidades que tiene este Gobierno, el departamento que tiene las competencias en consumo. Yo lo que espero al final es que, no sé si el Partido Popular acabe también interpretando que se cede la capacidad correspondiente al Gobierno de Andalucía y a la capacidad legislativa de este Parlamento y vaya también al Tribunal Constitucional como fue con la Ley de Protección, con la Ley de la Función Social de la Vivienda. Eso ya dependerá de cuando ustedes a veces coinciden en la práctica con el Partido Popular, sepan que estamos en órbitas radicalmente diferentes. Tercero, y termino, en relación con el tema de los desahucios. Es que usted dice que es que son interpretables. No, los datos no son interpretables. Bueno, son interpretables, pero no son manipulables. O sea, la descripción de la realidad es la que es. Se podrá estar de acuerdo o no a la hora de plantear qué medidas se toman para combatir esa realidad. Pero yo tengo la impresión, y en esto lamento que coincidan ustedes con el Partido Popular, que tienen un punto de llegada establecido. Y es, hagamos el retrato más penoso de la realidad de Andalucía y cualquier razonamiento intermedio que vaya en la dirección contraria de confirmar esa hipótesis establecida a priori, la tengo que torcer, manejar, manipular o tergiversar. Y así no se hace la política responsable, señor Gil de los Santos. O sea, la realidad es la que es, y yo le he dicho que no le quito un ápice de gravedad, aunque solo hubiera un caso. Pero lo que estamos haciendo es actuando con todas las capacidades y con todos los resortes que tiene este Gobierno, de interlocución con todas las instituciones, con todas las administraciones, de utilización de la capacidad normativa y legislativa, de utilización de recursos económicos, todo, y póngalo en comparación con lo que hacen otras comunidades autónomas con los mismos niveles competenciales en materia de vivienda que Andalucía, póngalo. Y si encuentra algo que esté más desarrollado, yo no le voy a decir que me voy a sentir satisfecho con la realidad de Andalucía. Estoy trabajando día a día para mejorarlo en las posibilidades que tiene este Gobierno. Y estoy dispuesto a admitir, lógicamente, que quien haya hecho cosas más eficaces está dispuesto, naturalmente, a interiorizarlas y a incorporarlas al ordenamiento de lo que representan actuaciones normativas eficaces en la lucha contra los desahucios. Porque nos parece que es una situación especialmente grave y lacerante. Pero para eso hay que actuar, no solo invocar principios, invocar declaraciones, invocar tareas que uno puede suscribir en el ámbito del discurso, pero hay que pasar del discurso a los hechos. Y los hechos de este Gobierno en esta materia son hechos que están, como digo, apurando todas las capacidades normativas y económicas que tiene el Gobierno. Tan es así que el Gobierno del Partido Popular se fue al Tribunal Constitucional planteando que nos excedíamos en nuestra capacidad normativa porque afectaba a la competencia exclusiva de planificación general de la economía y del sistema financiero que tiene el Estado. Pues esa es la realidad. Por lo tanto, yo le sugeriría que coincidiera menos con el Partido Popular, incluso a la hora de manejar datos que no son ciertos, y que trabajáramos en la dirección de dar una respuesta eficaz a un problema que ciertamente afecta de forma muy grave a los ciudadanos. Gracias, señor presidente. Gracias.